Lucas, y quiero allí en el capítulo 1, versículo 5, allí en Lucas, capítulo 1, versículo 5, quiero en este tiempo que me queda, cortico, pero lograr avanzar. El mensaje se titula, y lo comenzamos el domingo pasado, Cargas en Navidad, pero con buenas nuevas. Hay muchas cargas. Navidad no solo risa, solo regalos, y muchas veces Navidad entra con esas cargas dolorosas y terribles, pero viene con promesas. Eso es lo que nos debe animar. A pesar, no sé cuál sea su ánimo hoy, su situación, su dolor, mi dolor, pero hay promesas. Y eso es lo que nos debe animar, que Dios no nos ha dejado solos y sus promesas se cumplen. Llega el tiempo de Navidad y el telón de la profecía se levanta. Dice que han pasado 400 años de ¿qué? Silencio total. Ningún ángel, ningún sueño, ninguna revelación. 400 años. 4 generaciones se murieron sin saber nada. ¿Qué va a pasar? Pero llega el Nuevo Testamento y en el libro de Mateo usted se levanta el telón de las profecías. Y vimos en Mateo hoy cuántas profecías se cumplieron. 4. El de Isaías, el de Jeremías, el de Miqueas y el de Oseas. Entonces comienza una gran actividad profética a cumplirse en la vida y en la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que esa promesa es una promesa cumplida por el Padre. Y comenzamos aquí, entonces en Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Una carga. Veamos aquí entonces. Se levanta el telón, comienza la profecía y comienza con esta familia. Los primeros que reciben revelación, ¿quiénes son? Zacarías y Elisabet. Con ellos comienza ese gran, diríamos, tsunami de profecía cumplida y aparecen ellos dos en el escenario, pero ellos tienen una carga. Ellos no sabían que ahí comenzaba, entre comillas, la Navidad, la Natividad. Ellos no sabían de Isaías, sí, sabían de Jeremías, de Miqueas, de Oseas, pero no sabían que ellos eran protagonistas de lo que era y lo que había dicho Isaías acerca de un bebé que venía, de un bebé que iba a ser ¿qué? Profeta. No lo sabían. Ellos no tenían ni idea. Y había una carga en su corazón. ¿Cuál era? No tenían ¿qué? Hijos. Eso era difícil para una familia judía. Era muy difícil para un sacerdote decir, ¿quién va a seguir mi legado? No lo sabía. Y Elisabet. Y la segunda carga es que los dos eran ya ¿qué? Viejos. Ya no servían para flete. No. Ustedes pueden ver, eran viejos, pero eran activos y proactivos. Y vamos a ver que él era que un sacerdote, y ella era del linaje de Aarón. Y eran muy ¿qué? Fieles en su trabajo. Sigámoslo leyendo, porque ahora ha llegado el tiempo de aligerar esa carga. Ellos tenían algo en su corazón y era que no tenían hijos. Pero a pesar de eso, Zacarías dice acá que él cumplía su labor de acuerdo al tiempo de la suerte. La suerte no es tirar los dados, sino es los tiempos que se medían. Y ellos tenían unas funciones, entonces alguno prendía los candelabros, otro prendía el incienso, cada uno tenía una labor dentro del templo para ejercer ese sacerdocio. Y a pesar de que tenía una carga en su corazón, y a pesar de que ya era anciano, y a pesar de que no tenía hijos, lo hacía con dedicación. Mire la palabra, me encanta, ambos eran justos. No andaban con el puño, Dios, te servimos, pero no nos has dado hijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, ahí no dice eso, sino eran ¿qué? Justos. Simplemente bajar a la casa a Dios, es tu voluntad, está bien. Pero vamos a hacer lo que me corresponde, el trabajo que tenían ellos por hacer. Ahora, vamos a llegar al día de aligerar esas cargas. Vayan ahí, por favor, al versículo 8, y comienza un día para aligerar las cargas. Yo no tenía ni idea que Dios iba a hacer algo maravilloso ese día. Mira el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer ¿qué? ¿Se acuerda que era el incienso? ¿Eran qué? Las oraciones. Por suerte, tan de buenas. No, Dios tenía un plan. Eso no es, nada de lo que le sucede a un creyente es azar.
o suerte. Dios tiene un propósito, un plan. Lo importante es, déjese usar y obedezca ese plan. No lo cambie por nada, por un plato de lentejas. Deje que Dios haga el plan en su vida. Y dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Ese era su trabajo. Ahora, mire lo que ocurre aquí. Hoy llega el día en que esa carga tan pesada va a ser aligerada. ¿Cómo? Pues va a empezar a haber una respuesta a las oraciones de este hombre que por muchos, muchos años pidió ¿qué? Un hijo. Y mira lo que sucede acá, tan asombroso, tan extraordinario. Ahora, un paréntesis, ¿qué significa el nombre Zacarías? Dice, a quien Dios recuerda. ¿Qué significa Zacarías? Yo le decía, pero yo diría como Zacarías, Dios me recuerda, pero yo tengo 80 y pico de años y sin hijos, yo creo que Dios no me recuerda. Mi nombre no corresponde a mi realidad. Pero ¿sabes que nunca dijo eso? Zacarías dijo, Dios me recuerda, yo me voy a recordar. Dios tendrá un plan, me voy a sujetar, yo tengo que hacer mi parte. Y entonces Dios se acordó. Mire qué hizo Dios. Honró el nombre de Zacarías, a quien Dios recuerda, y le dice lo siguiente. Versículo 11, se le acercó, ¿qué? Un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, ahí donde él estaba haciendo su trabajo sacerdotal, y se turbó Zacarías y al verle le sobrecogió, ¿qué? Temor. ¿Por qué? Porque habían 400 años sin ningún tipo de revelación. Desde a usted se le aparece el ángel así, claro, entra en temor, entra en miedo, porque llevaban 4 generaciones sin conocer ni visiones, ni sueños, ni profetas, nada, ningún ángel, no había movimiento profético. Solo miraban hacia atrás el Antiguo Testamento que miraba todo el tiempo de lo que vamos a ver hoy y lo que sucedió cuando Jesucristo nace. Todo el Antiguo Testamento mira a Jesucristo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, mire lo que pasa acá. Era un día ordinario, ese día era normal, él fue a hacer su trabajo y comenzó a hacer su trabajo y lo más lindo es que ellos, a pesar de no tener respuesta a sus oraciones, seguían fieles en su trabajo en la iglesia. Pero Dios se acordó de ellos. Y lo lindo de resaltar en estos versículos, que vemos hasta el versículo 12, es que ellos hicieron su trabajo con fidelidad, aunque no hubiese respuesta de Dios. ¿Cómo es su actitud entonces? Pregunto. Pastor, llevo 6 veces y Dios no me ha dado respuesta. Pastor, gracias, chao, me voy. Dios no, yo me voy. No funciona de esa manera. Pueden pasar muchos años hasta que Dios da respuesta. Porque Juanita nos dio un buen ejemplo de la respuesta que Dios dio a su vida para su vida. Yo tengo un ejemplo sencillo. Yo oré por mi padre casi 15 años. Oré por mi padre que conociera al Señor. 15 años. Yo creo que cuando yo en el 7º año hubiera dicho, no, número perfecto, Dios, olvídalo. 7 años fue suficiente para pedir por él, ¿no? Es la fidelidad. Y en esa fidelidad Dios le respondió a Zacarías. Y mire, se paró el ángel. ¿Y qué comienza a suceder? Comienza a aligerarse una carga que ellos tenían en su corazón. Mire el anuncio. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Yo creo que Zacarías estaba que salía corriendo. Y le dijo, espera, tengo algo, tranquilo. Llégate, estás un poco taquicárdico, sudoroso, tembloroso, ya, toma aire, respira profundo y párate aquí al lado mío, tengo algo que decir. Y es cuando comienza Dios a aligerar la carga de esta familia. ¿Cuándo va a aligerar Dios la carga de su familia? Cuando Dios lo decide en su voluntad, pero cuando usted siga la fidelidad en la voluntad de Dios. Fíjense que ellos fueron, ¿qué? Fieles. Dice que siempre iba a hacer su trabajo sacerdotal. ¿Y su esposa era qué? Justa, su ayuda idónea. Ahí estaban. Posiblemente ellos dijeron, vamos a morir haciendo este trabajo y no vamos a ver hijos, pero no importa. No importa. Dios, si Dios no nos dio hijos, está bien. Si nos los da, magnífico, no importa. Pero el ángel le dice, hoy tu oración ha llegado perfectamente a la presencia del Padre y hoy hay respuesta para ti.
tu carga va a ser liberada. Entonces dice así, se turbó Zacarías, versículo 3. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido ¿qué? Y entonces Dios no lo escuchó el año pasado o el antepasado. Claro que sí. Lo que pasa es que Dios la guarda en su redoma, ahí donde guardamos lágrimas y dolores. Y ahí la tiene lista. Ahí la guarda Dios. La tiene lista para dar la respuesta en el momento perfecto. Dios es un Dios de tiempos y movimientos exactos. Y aunque la Navidad venga con carga, tiene con promesas. Y esta era una promesa que Dios le iba a cumplir a Zacarías. Y él sabía, y Dios sabía que iba a honrar el nombre a Zacarías. Dios recordó a Zacarías ese día. Mira lo que le dice. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hasta ese instante, Zacarías no sabía que iba a ser el padre de Juan el Bautista. ¡Qué sorpresa! Entonces no solo le dio un hijo, sino una doble bendición. Le dio un profeta que abriría el camino al Señor Jesucristo. Sería la voz en el desierto. Sería aquel que dijera aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Se imagina Juan? ¡Wow! No solo me dio un hijo, digamos, normal, natural, sino le dio una bendición sobrenatural. Dios siempre responde las oraciones con plus. ¿Saben? Siempre le pone ¿qué? Un plus. Un plus. Y nosotros pensamos que Dios solo responde básico. No, Él responde con plus. Miren lo importante y lo interesante aquí, ¿qué pasa? Mire, comienza a aligerarse la carga, y aquí vamos a ver desde el versículo 13. Ha sido oída tu mujer, dará uno y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su ¿qué? Ok, aquí viene un bebé anhelado, un bebé que ellos querían tener, un hijo amado, un hijo que llevara el nombre de la familia por generaciones. Pero lo más interesante aquí es que no solo Dios respondió que esa familia fuera recordada por generaciones, sino por el mundo entero, y fueron bendición para el mundo entero a través de su hijo Juan el Bautista. Y ellos no, cuando leen, ellos ya conocen Isaías y sabían de la profecía de Isaías, allí en el capítulo 39, cuando habla voz en el desierto. Ellos sabían perfectamente que tenía que venir alguien a anunciar el Mesías y el camino del arrepentimiento, pero nunca se imaginaron que ellos iban a ser portadores y instrumentos y puentes para que Juan el Bautista llegara. Mire cómo Dios obra de una forma maravillosa mientras que seamos ¿qué? Fieles en la oración, fieles en nuestro trabajo en la iglesia, fieles en nuestros servicios, fieles en dar, fieles en cuidar de la iglesia. Dios va a dar respuesta. Miren lo que las características que le da acá. Entonces, el anuncio va desde el versículo 13 al 23. Mire el anuncio tan maravilloso. Sigámoslo leyendo. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. El ángel le dice, no vas a tener un niño común y corriente, va a tener unas ciertas características, separado del mundo, con el poder del Espíritu Santo. Pero me encanta el versículo, y sigan leyéndolo. Y será lleno del Espíritu, aún desde el vientre de su madre. Pequeño paréntesis. Los niños que son abortados no tienen cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué le dice ese versículo? Que desde el vientre será ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿cierto? Y el Espíritu le habla a su espíritu, ¿cierto? Cuidado cuando caigamos en esos errores y esas falsas ideas de que no, los niños en el vientre no tienen ni derechos, ni vida, ni nada. Aquí la Biblia es muy clara en decir que Juan el Bautista era lleno desde el vientre de su madre, era un ser totalmente completo y comunicado con Dios a través del Espíritu. Entonces, por eso nosotros no somos proabortistas, en absoluto, somos pro vida. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice Dios. Ahora sigamos leyendo, cerremos ahí.
y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu del poder de ¿quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien que dispuesto. Sigamos leyendo. Esta es toda la anunciación. Entonces, cuando llega el ángel, le dice, vas a tener un hijo, pero va a ser esto, va a ser esto, va a tener estas características, este va a ser su ministerio. ¿Por qué le decía eso a Zacarías y a Elizabeth? Porque ellos tenían que criar a ese hijo bajo esos principios. Es decir, ¿qué le estaba diciendo el ángel? Le dice, tú tienes que criar a este niño así, 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 así. Zacarías no le podía decir, toma un poquito de vino, tranquilo. No. Zacarías, ¿qué tenía que hacer? Vigilar que no tomara, ¿qué? Sidra. Entonces los padres aquí ejercieron, por eso el ángel se toma la molestia de ser específico, no decir indicaciones generales. No le dijo el ángel, críalo bien, chao, nos vemos. No. El ángel le dijo, tienes que criarlo así, 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 porque su ministerio va a ser así, así, así. Y la carga o la responsabilidad de Elizabeth y de Zacarías fue maravillosa, porque ellos dijeron, amén, lo haremos. Dios nos ha dado un hijo maravilloso, y ahora este es Juan el Bautista. La profecía de Isaías se cumple en nosotros. Yo creo que eso es una bendición. Dice que después de las cargas vienen las promesas y las bendiciones de Dios. Y maravilloso. Ahora sigamos. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy ¿qué? Y mi mujer es de edad ¿qué? Bueno, como todo mortal y creyente tenemos ¿qué? Peros. Pero es que yo, pero. Pastor, pero es que yo ya no tengo la edad. Pero pastor, es que yo ya no puedo. Pero es pastor, pero. Y vienen los peros. Y uno dice, ¿por qué está ese versículo insertado ahí? Para mostrarnos que Zacarías está hecho de carne y hueso, como usted y yo. ¿Tuvo dudas? Sí. ¿Usted tiene dudas? Claro. Lo importante es ver el ejemplo de Zacarías, que en medio de su duda, aunque era un sacerdote, su esposa sujeta y justa. Podríamos decir que era una familia ¿qué? Súper ejemplar. Y llega el momento de que Dios responde, aligera esa carga, esa pesada carga, pero viene ¿qué? La duda. Pero Dios, y se les olvidó algo. ¿Ellos leyeron Génesis? ¿Zacarías leyó Génesis? ¿Sí o no? Ok, y que en Génesis hay una historia llamada Abraham y... Ok, ¿y qué pasó con esa historia? ¿Por qué se les olvidó? Porque cuando viene la duda nos hace olvidar absolutamente todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Y sabe quién es el dueño de la duda? Satanás. ¿Tú crees? ¿Te parece? Pero no morirás, tranquilo. Duda. ¿Serás como? La estrategia es igualita, no ha cambiado desde el huerto del Edén, hoy sigue igual. ¿Tú crees que vale la pena ir a la iglesia? ¿Tú crees que vale la pena meterte a fe? ¿Tú crees? ¿Tú no puedes, no tienes tiempo, tu capacidad mental, tu capacidad física, tu capacidad económica. Más bien sabes que quédate tranquilo y yo te traigo algo de comer a tu casa. Y Satanás te dice, si postrado me adorares, te daré todo lo que ves por ahí. Y muchos se quedan en casa postrados y adorando al enemigo. ¿Y Satanás les lleva? Sí, claro. Yo no tengo la menor duda. Pastor, yo no voy a la iglesia, pero tengo mejor carro que usted. O tengo mejor cosas que usted. O tengo mejor que usted o esto. O me he visto así o asá. O tengo o viajé. Pero yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? Estoy tratando de ganar a un hombre que amo en mi corazón y me dice, pero para qué? No me falta nada, ¿para qué Dios? ¿Para qué voy a la iglesia? Pero Satanás dice, si postrado me adorares, yo te voy a dar. No tengo la menor duda. Pero él cobra para una eternidad separado de Dios. Y ese es el precio que se paga por el alma. Entonces Zacarías entra en duda. Sigamos. ¿Qué pasó?
Respondió el ángel y le dijo, yo soy ¿quién? Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte ¿estás qué? Navidad cargada, difícil, pero con promesas, con buenas nuevas. Hoy usted puede tener cargas, su corazón puede tener dudas, puede tener dificultades, pero hoy el ángel dice, hoy te traigo ¿qué? Buenas nuevas. Ese es el mismo Gabriel, y si usted corre un capítulo 2, se aparece a los pastores y ¿qué les dice? Os traigo ¿qué? Buenas nuevas. Es decir, estas buenas noticias hablan de alguien simplemente llamado Jesucristo. Entonces, Zacarías, pastores y nosotros hoy tenemos buenas nuevas, donde acogernos y donde apegarnos. Ahora, sigamos leyendo. Ese versículo 19 me encanta porque tiene ¿qué? Buenas nuevas. ¿Y ahora quedarás qué? Entonces Dios da, pero también disciplina. Te digo, bueno, está bien, Zacarías, el plan mío sigue, pero como dudaste, te voy a poner una pequeña disciplina. ¿Vas a quedar qué? Mudo. Ok. Interesante que Zacarías quedó mudo y no la esposa. Entonces la esposa quedó con libre albedrío. 10,000 palabras al día, el hombre solo 3,000. Y eso cuando se acuerda dice, ya. 10,000 palabras. Yo creo que Zacarías está, la señora todo el día, y él. Buena disciplina, ¿no? Buena disciplina. Pero ahí estaba Zacarías, le dijo, vas a quedar mudo y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales, escúcheme, se cumplirán a su tiempo. Querramos o no querramos, creamos o no creamos, Dios sigue su plan. Dios tiene un plan y tiene un plan individual para cada uno de nosotros. Es el plan de salvación. Es llevarnos a la eternidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe le hace ¿qué? ¿Hecho qué? Hijo de Dios. El plan es perfecto, el plan es a su tiempo y el plan se va a cumplir sobre cualquier cosa. Dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso se cumple. Entonces Gabriel le dice a Zacarías, esto se va a cumplir y lo vas a ver, no vas a poderlo expresar. Es muy interesante eso. Porque Zacarías, yo me imagino que por dentro estaba sacando letreros, ¿cierto? Diciendo, alabado sea el Señor, y el Señor me ha reivindicado, y él solo hacía señas, y en ese tiempo había una cosa que se llamaba la tiza, o había una tabla, y se escribía con una piedra, ahí estábamos adelante, pero eso no daba tanto, entonces yo creo que él pone alabanzas, yo creo que la esposa le dijo, ay, no escribas más, yo estoy ocupada, y ahí está. Pero miren lo que pasa. Ese hijo anhelado llega, y es un hijo que va a servir a Dios y involucra a esta familia maravillosa, le da buenas nuevas y le dice, aquí ustedes tienen que saber que este Juan es Juan el Bautista. Sigamos leyendo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció, ¿qué? Mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a ¿qué? A su casa, ahí. Vamos hasta siguiente. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Bueno, menos mal que se fue a hacer la tarea. Porque qué tal que he dicho, no, yo no creo. Y la esposa, hágale, no. ¿Qué tal? Pero ya cuando vio que quedó muy, dijo, esto va en serio. Nada que hacer y se puso a hacer la tarea. Y en esto que suena un poco jocoso, pero si nosotros no hacemos lo humano, Dios no puede hacer lo divino. Ahora, ¿en qué sentido? Él puede hacerlo con nosotros o sin nosotros, pero siempre espera usarnos. Él desea usarlo a usted y a mí. Desea que hagamos su voluntad, cumplamos su plan. Porque el ángel le dijo, vas a concebir, entonces tienes que hacer esto. Lo primero que llegas a hacer a la casa es comerte un caldito de salmón. Para que tengas, ¿qué? Fuerzas. Y luego. Había una serie de tareas que él tenía que cumplir. No era simplemente, bueno, Dios lo dijo, listo. Tenía que ponerse a hacer la ¿qué? La tarea en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico.
Pero lo más complicado era decirle a su esposa, tuve una visión y vamos a tener un hijo. Yo creo que la esposa lo miró. Ahora, no cuenta aquí, no lo sabemos, pero no fue como Sara. ¿Sara qué hizo? Ridículo. Abraham, pero a ver, ¿qué me estás diciendo? Se te corrió un tornillo, Abraham. ¿Qué pasa? Pero Dios me lo dijo, pero ella se sonrió. Recuerden lo que le dijo el ángel, por cuanto te sonreíste, ¿no? Aquí no lo vemos, posiblemente infiero, que Elizabeth dijo, wow, se me cumplió mi promesa. Y esa carga que yo tan empezaba a tener, ese bullying, ¿se acuerda el bullying que le decían? ¿Cómo llamaban a Elizabeth? La Esther. Allá viene, no le decían a Elizabeth, allá viene la. Y por fin dijo, me voy a quitar ese estigma. Voy a, en forma orgullosa, me voy a pasear por la plaza con mi barriguita. No hay cosa más linda, las mujeres cuando están embarazadas, a ellas les encanta mostrar su abdomen o su útero grávido o embarazado, ¿cierto? Aquí tenemos 2 embarazadas, ¿cierto? 3, ¿cierto que les encanta? Sí, les encanta. Y usted vaya y toque la pancita y verá, para ellos es fascinante. Y Elizabeth dijo, por fin me voy a quitar esa carga, porque esta Navidad, aunque venga con cargas, viene con promesas. Viene con promesas. Viene con alivios a nuestras vidas. Sigamos. Así ha hecho conmigo, versículo 25. Perdón, 24. Después de aquellos días concibió su mujer y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los ojos. Dijo Elizabeth, gracias a Dios. Fue una mujer agradecida, gracias a Dios. Mi afrenta ha sido quitada, mi dolor y mi carga. Y esa carga que tenía en Navidad, como podemos tener nosotros, fue aligerada en forma maravillosa, exquisita, perfecta. Ahora imagínense que una mujer de 80 años teniendo un bebé. Y uno piensa primero, malformaciones, nada, Juan salió perfecto. ¿Que le dio preeclampsia? Nada, no le dio nada. Absolutamente nada. Lo tuvo como si tuviese 20 años de edad. ¿Y quién hace eso? Dios. Porque para Dios no hay nada que, nada. Y eso es lo que sorprende y la gente queda sorprendida porque Dios hace cosas que no entendemos, que no comprendemos en nuestra mente finita, pero Dios las hace en forma sobrenatural. Solo Dios hace milagros. Él hace milagros y los podemos ver. Sigamos. Terminemos, por favor, versículo 57. Salten al 57, por favor. Bueno, 39. En aquellos días, levantándose María, fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ya estamos hablando de María. Y entró en casa de Zacarías y saludó ¿a quién? Ok, ahí está esa escena tan linda. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la misma Elizabeth que estamos hablando, esposa de Zacarías, hay un encuentro maravilloso. Yo diría que es uno de los encuentros más lindos de la Biblia. ¿Por qué? Porque recuerdan que Juan se encuentra con el Señor Jesucristo cuando estaba bautizando en el Jordán, ¿cierto? Y le dice, bautiza, no, yo no soy digno de tu, ni la sandalia, no, bautízame tú, le dice Juan, no, bautízame tú, no, tú, estaban en el tú, no, tú primero, no, y Juan, no, Señor, es necesario que me bautices para cumplir y seguir mi ministerio. Y Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dijo claramente, arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y Juan predicaba tan fuerte y tan duro, pero este encuentro fue el primer encuentro, escúchelo, entre Jesucristo y Juan. Y fue encuentro de 2 bebés no nacidos aún. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay vida dentro del vientre de una mujer? Perfectamente. ¿Hay emociones? ¿Hay conciencia? ¿Hay relación con Dios? Sí, no tengan la menor duda. Miren lo que pasa acá. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, es decir, Juan el Bautista, saltó en su vientre. Generalmente los movimientos fetales se perciben por la mamá en semana 22, a los 6 meses. Perfecto, tenía 6 meses, que la Biblia no se equivoca ni en eso. Tenía exactamente 6 meses Elizabeth. ¿Cuál le lleva 6 meses al Señor Jesucristo?
Y en la semana 22 a 24, que serán los movimientos perceptibles por la mamá, ahí están. ¿Quién hace eso? Dios en su maravilla. Y mira lo que pasó. Y fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Aquí hay una cosa teológica impresionante. Cuando dice la madre de mi Señor, es decir, está reconociendo que en el vientre de María, escúchelo bien, estaba su Salvador, Jesucristo. Impresionante. No es María, su salvadora, es Jesús, su Salvador. María fue un instrumento maravilloso que amamos, respetamos, las mujeres se inspiran en ella, le consideramos, pero no le adoramos. Ahora mira lo que dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura que saltó de alegría en mi vientre. ¿Sabe qué dijo Juan el Bautista? ¡Yupi! ¡Llegó Jesús! Eso fue lo que pasó ahí. Dice que saltó de qué. Eso se llama ¿qué? Emociones. Juan el Bautista reconoció a su Salvador. Increíble, desde el vientre. Un vientre de Elizabeth, con Juan el Bautista, el nacimiento de un bebé profeta, ve en el vientre de María a un bebé salvador. Eso solo lo puede hacer ¿quién? Dios. Nadie más lo puede hacer. Creo que es de los encuentros más maravillosos y exquisitos que puede existir en la vida. Son el encuentro de Juan diciendo, wow, ahí está mi Salvador. Quiero nacer ya. Estoy parafraseando y un poquito de imaginación espiritual. Yo quiero nacer rápido porque quiero ir a hacer mi trabajo. Quiero que todos sepan que Él es el Salvador del mundo. Y terminado ahí, terminamos. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. ¿De parte de quién? Del Señor. Ahora, cuando nace Juan, y ustedes pueden ir al versículo 57, vamos a leerlo para terminar esta mañana, le voy a ahorrar unos minutos. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, versículo 57, es que hay intercalado la anunciación de Elizabeth y la anunciación de Juan el Bautista y de Jesús. Miren los paralelos tan lindos porque ahí tenemos dos milagros. Rápidamente, un milagro, una virgen concibe, y el otro milagro es que una no virgen anciana concibe. Eso solo lo hace Dios, ¿no? Extraordinario. Y nacen dos niños, uno profeta y uno salvador. ¿Eso fue profetizado? Sí. Por eso digo que los primeros capítulos de Lucas y de Marcos y sobre todo Mateo es un gran movimiento profético. Es algo que no había visto ni los judíos ni el mundo de Roma. Comienza un movimiento de Dios y a intervenir Dios de una forma extraordinaria y sobrenatural. Eso me emociona al saber cómo Dios levanta ese telón y dice, ya es hora de hablar. Ahora, 400 años de silencio, ahora me van a escuchar a mí. Y comienza a poner a Juan. Juan es la voz en el desierto. ¿Pero de quién? De Dios. Y hablando, ¿qué? Preparando el camino de Jesucristo. Ahora, mire, versículo 57. Cuando Elizabeth, hago un paréntesis ahí. Una de las cosas más difíciles que hizo Juan fue predicarle a Herodes. El mismo Herodes que leímos en Mateo, que hizo el cálculo para matar a los niños de 2 años. Si ustedes miran, vayan conmigo ahí a Lucas capítulo 3. Quiero hacer un paréntesis ahí nomás. 19. Perdón, 3. Entonces Herodes el tetrarca, 3:19 de Lucas, siendo reprendido por Juan, el trabajo de Juan fue ese, preparar el camino, preparar los corazones, pero hablar del pecado. ¿Qué decía él? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Ese arrepentimiento tenía que ver con confesión de pecados, separación del mundo y cambio de vida. Y él bautizaba porque era una tradición judía, la purificación antes de llegar al templo. Entonces alguien pregunta, pero ¿por qué Juan bautizaba? Porque era acto judío. Es un acto judío antes de llegar al templo. Tenían que llegar limpios y purificados después del camino. ¿Ustedes saben qué es andar en camello? Ok, usted llega oliendo ¿a qué? A camello, ¿cierto? Entonces tenía que purificarse.
Y no podía entrar al templo oliendo a camello porque lo sacaban y decían, aplícate Rexona, es de toda persona. Entonces te sacaban del templo de tal manera. Pero mire lo que hace. Entonces Herodes del tetrarca, siendo reprendido por Juan. ¿Quién tiene osadía de reprender a Herodes? ¿Saben quién es? Fernando nos dijo, ¿quién era Herodes? Pero su carácter, ¿cuál era? De grande. Pero su carácter, ¿cómo era? ¿Y cómo era? Cruel. Cruel. Y mira lo que dice acá. Mira lo que dice. Entonces Herodes el tetrarca, sí señor, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Qué cosa, ¿no? Qué familia, ¿no? Y de todas las maldades que Herodes sabía que, sobre todas ellas se añadió además esta, y encerró a Juan en la cárcel. El trabajo de Juan no fue fácil. El trabajo de Juan no fue fácil. Y tuvo que meterse con los fariseos, los saduceos, los herodianos, con Herodes. El tiempo de trabajo de Juan no fue nada fácil. Entrar a decir, viene un Salvador, aquí viene, en 6 meses, yo le llevo 6 mesecitos, ahí viene, y prepárense, y eso no era tan fácil. No era fácil entrar en medio del cuidado romano o de la actitud romana. Ahora volvamos al versículo 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Muy bien, entonces lo que se profetizó en Isaías, lo que se le anunció a Zacarías en el capítulo 1, ¿se cumplió? Se cumplió. Dios cumple sus promesas. Y las cargas de Navidad vienen con promesas, vienen con bendiciones. Miren lo que dice, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. ¿Por qué? La costumbre judía era heredar los nombres de los padres para mantener dentro de la tribu, ¿sí? Y dentro de la generación de familia, mantener su herencia y mantener su posición política o social o religiosa. Era muy importante. De Zacarías, yo tengo aquí a Alex y a Alex Jr., por acá tengo una familia, ¿cierto? Así funcionaba. Era Zacarías y al otro lo decía, y este es Zacarías Jr., mire lo que pasa. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. ¿De dónde sacó ese nombre? El ángel. No el calendario Bristol. Vamos a poner un nombre a nuestro hijo y empiezan por el Bristol. Pongámosle Pancracio, Pancito, COVID-10, COVID-9, COVID-13. Yo siempre exhorto a mis hermanos acá, pónganle nombres bíblicos a sus hijos. Eso es una bendición. Eso es de ánimo. Pónganle nombres bíblicos. Yo, mis 3 hijos, mi hija es Ana María, tengo a Daniel, el profeta, y a Juan Pablo, el apóstol, doble apóstol. Doble problema, no, doble apóstol. No es broma, con mi hijo. Muy bien, entonces dice Juan. Ahora, ¿qué significa la palabra Juan? Dios es misericordioso. No puso un nombre al azar, no porque se le ocurrió, sino Dios le dijo, se va a llamar Juan, y mandó a Gabriel y dijo, se va a llamar Juan. No me le cambies el nombre. Ahora, generalmente las mamás tienden a cambiar el nombre, ¿cierto? Entonces dice, no, pero esta mujer era ¿qué? Justa, sujeta a su marido, sujeta a Dios, y dijo, su marido le dijo, se va a llamar Juan, y ella dijo, Juan. Y Juan significa, Dios es misericordioso, o Dios ha mostrado su gracia. Perfecto el nombre, ¿cierto? Perfecto el nombre. No importaba Zacarías dijo, a mí no me interesa si sigue mi nombre o mi nombre y mi herencia. Lo importante es cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios va a ser a través de mí. Y aquí aparece algo maravilloso. Miren, le dijeron, ¿por qué no hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, la tablilla era como una tabla de piedra y un gis. Un gis es como una tiza, pero antigua. Y ahí, entonces le preguntaron por señas. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es un hombre. Y todos se maravillaron. ¿Qué pasó? Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló diciendo, y habló bendiciendo, ¿qué? Todo lo que tenía que decir, por fin lo podía decir. Y decirle, gracias Dios, fui testigo ocular
y oí tu voz de todo lo que hiciste, ahora te voy a dar gracias conmigo. Yo le abre la boca a Zacarías para que de qué? Gracias. Señor, gracias. Como está bien tomarme a mi edad, escuchar mis oraciones y darme un hijo que va a marcar la historia de la humanidad. Y no solo pensaría Zacarías, va a recordar, va a dejar un legado en mi familia, es un legado para la eternidad. ¿Sí sabe que a Juan lo vamos a ver en el cielo? Yo sí quiero preguntarle, Juan, ¿y cuando tú saltaste, qué sentiste ahí en el viento? Yo tengo preguntas teológicas profundas. ¿Sí? Juan, ¿tú qué sentiste ahí? Cuéntame el rollo ahí, el misterio ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Yupi. Yo dije yupi, pero yo no sé qué diría él. Aleluya. O no sé. Y mira lo que pasa. Finalmente, Zacarías entiende que Juan es el cumplimiento de una profecía. Ellos no sabían que era Juan hasta el capítulo 13, no lo sabían, pero se lo revela el ángel después y le dice, él se va a llamar Juan. Él es el profeta, él es el que va a abrir el camino al Señor. Y vamos a leer siguiente. 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Quién es este niño? Pero ya sabían, era Juan el Bautista. Isaías capítulo 39, Zacarías le dijo, es Juan, el ángel Gabriel me lo dijo, pero todos eran tan locos. Yo no le creo. Zacarías está destornillado, tiene que ir a un lado para que la arregle nada. Y la gente decía, no, esto está muy raro, esto es un invento. Algunos no pensarían, esto es un niño adoptado. ¿Sabe por qué? Porque tengo esa teoría que algunos dicen, porque ella duró 5 meses guardada en la casa, ¿se acuerdan? ¿Alguien notó ese dato? Aló, versículo 25. 24. Después de aquellos días concibió su mujer y se recluyó en casa por 5 meses. ¿Quién pasaría la gente murmurando? Elizabeth está escondida. ¿Quién sabe qué guardadito tiene? Y cuando usted a los 5 meses aparece con una panza, o dirá, pero esto ¿será de Zacarías? ¿O qué pasó? ¿Usted qué cree? ¿Barrio chiquito? ¿Usted cree que los que le rodean era gente chévere? 5 meses. Pero Dios tiene propósitos para mostrarle su poder. Y mire lo que pasa acá. Versículo 66. 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ahora Zacarías retoma lo que dice Isaías capítulo 39. Vamos a leerlo de recorrido. Y Zacarías, su padre, fue lleno. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. ¿De quién está hablando? De su propio hijo. Y él sabía que era su hijo natural, pero era el hijo de Dios en un perfecto plan divino. Y dice profeta, ¿por qué le pone? No solamente el ángel le dijo que le llamarás Juan. ¿El ángel le dijo, se llamará Juan el profeta? No, es Zacarías que está haciendo una profecía. Dice, ¿un niño qué? Profeta, ratificando lo que dice Isaías y lo que dice Miqueas, ¿de acuerdo? Y lo que dice Malaquías. Mira lo que dice, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Palabras exactas de Isaías capítulo 39. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y aquí Zacarías
hace una profecía maravillosa acerca de la vida de su hijo. Y finaliza, y el niño crecía y se fortalecía el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Queridos hermanos, después de las cargas vienen las bendiciones. Y la bendición de Zacarías fue inmensa y de Elizabeth. Fueron muchos años de dolor, pero Dios escuchó su oración y le respondió en forma sobrenatural, pero la respuesta tuvo un plus, tuvo un hijo profeta maravilloso, que fue parte de la obra redentora. Yo no sé cuál sea su carga esta mañana, pero yo solo le voy a decir, como dice Filipenses 4:19, quiero que vayan allí conmigo. Mi pastor, yo he orado mucho, yo tengo carga en mi corazón, no sé si esperar como Elizabeth y como Zacarías tanto tiempo, pero yo solo le digo una cosa, Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor les va a proveer, les va a dar, no tengan la menor duda. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, Señor. Y hoy hemos visto en la vida de esta pareja cómo obras en forma misteriosa pero sobrenatural. Permítenos ser fieles, permítenos, Señor, no dudar, permítenos, Señor, cumplir tu voluntad, permítenos, Señor, ser usados en tu gracia y en tu amor. Señor, si hay cargas hoy en alguno de mis hermanos, si hay dolor en este tiempo de Navidad, Señor, hay promesas de buenas nuevas, que tú suplirás todo lo que nos falta, de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No importa, Señor, si esta Navidad, tal vez mi familia, mis padres, mis hermanos me dejan, o no me saludan, o no me llaman. Señor, tú lo eres todo para mí. Tú suplirás todas esas falencias emocionales y de afecto, porque tú, Señor, lo eres todo para mí. Si hay algo que falta en nuestro hogar, tú lo pondrás en nuestra mesa. Si falta algo más adicional, tú darás un plus en nuestras vidas. Lo importante, Señor, es que vayamos siempre al templo a adorarte, a honrarte y a glorificarte fielmente hasta que nos llames a tu presencia. Lo pedimos en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana.